Vamos a platicar con Benjamín Alemán Castilla. Él es socio fundador de Altrac y ex titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? Muy buenas tardes. ¿Todo No sé bien? si ¿Y tú tú? ya tuviste oportunidad de echarle un ojo a esta iniciativa que ni siquiera los senadores conocían. Desde el domingo se las empezaron a mandar los morenistas y de hecho en la sesión virtual que tuvieron estos miembros de sendas comisiones, pues se quejaban de que ni siquiera tuvieron tiempo de analizarla. Sí, efectivamente, yo tuve oportunidad de revisarla. Mira, tiene tres elementos fundamentales. El primero es el que comentas, la afectación de la duración de los títulos de concesión en cuanto al periodo que se contempla en la ley para su renovación. El segundo componente que tiene es ampliar las atribuciones de la agencia reguladora en materia de regulación tarifaria, regulación económica. Y finalmente el tema de las sanciones ante ciertos incumplimientos por parte de los concesionarios. Respecto al primer tema, la reducción, honestamente me parece una modificación innecesaria y como bien dices, pues más que nada mete incertidumbre en un periodo muy importante y muy interesante para el sistema ferroviario. Estamos viendo cómo existe el interés de conformar el primer ferrocarril norteamericano a partir de una posible fusión entre Kansas y algunos de los ferrocarriles canadienses, y cambiar en este momento el marco normativo, el marco regulatorio, creo que puede ser contraproducente. Hoy México no debe de olvidar de que somos parte de Norteamérica, tenemos que asumirnos como parte del mercado norteamericano, y nuestra legislación debería tender hacia la estandarización de criterios con Estados Unidos y con Canadá. Eh, Disminuir la renovación de las concesiones de 50 a 30 años. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con el socio fundador de Altrac, con nuestro entrevistado, Benjamín Alemán Castilla, porque tenemos una deficiente calidad de comunicación, en lo que lo volvemos a enlazar, pues complementar con lo que se ha pues sabido de esta iniciativa, Rogelio, los alcances. Es una iniciativa pues que insisto, regresa al pasado, pues muy en línea con la política del gobierno de López Obrador. Pero a ver, creo que ya lo tenemos. Adelante, Benjamín. Perdón, sí, te comentaba que la modificación que se está planteando a la duración de las concesiones de la renovación me parece innecesario porque pues hoy la ley lo que contempla es un plazo máximo de 50 años, ¿no? Entonces, si desde el punto de vista de política pública se quisiera acotar la renovación de las concesiones a 30 años, no se necesita atar las manos a la autoridad hoy mediante una reforma legal en ese sentido, ¿no? Si la SCT en algún momento considera que, por ejemplo, la renovación de la concesión de Kansas en el 2047 amerita únicamente un plazo de 30 o de 40 años, y no de 50, lo puede hacer sin necesidad de esta reforma que se está planteando, ¿no? En cuanto al tema tarifario, lo que a mí me preocuparía es que se le están dando muchas atribuciones a la agencia y no se está procurando que la intervención regulatoria sea únicamente en los aspectos donde realmente valga la pena. Entonces, el hecho de que ya la agencia tenga injerencia en la operación de los ferrocarriles o en el establecimiento de las tarifas, pues me parece una sobreregulación innecesaria también. No obstante, sí hay necesidad de reforzar a la agencia en algunos de los aspectos que plantea la iniciativa, como por ejemplo la recolección de información, ¿no? Hoy la agencia no tiene las herramientas suficientes para poder allegarse de toda la información que requiere para su labor regulatoria. Y creo que en ese sentido sigue la agencia, la reforma tiene un atino, ¿no? Darle esas herramientas adicionales a la agencia y va en el sentido de homologar sus capacidades con las que hoy tiene, por ejemplo, el Surface Transportation Board en los Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, en el tema de las sanciones, pues yo coincido con lo que muchos analistas y algunos de los senadores han manifestado, en que algunas de las multas que se están proponiendo, pues no son proporcionales a la infracción.
Entonces habría que revisar con mucho cuidado ese aspecto, pues para no generar un entorno de incertidumbre para la inversión tanto nacional como extranjera en el sector ferroviario. Claro. Benjamín, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Benjamín, ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Buenas tardes. Tal parece que hay mucha prisa en el Congreso por legislar. Estamos a pocas horas de que concluya el periodo ordinario de sesiones. ¿Cuál sería, digamos, que la explicación para pues legislar tan rápido en el tema ferroviario? Mira, yo creo que es un tema coyuntural, más que un tema propio del sector ferroviario. Me parece más a otros criterios, no necesariamente criterios técnicos. Entonces, bueno, yo no veo pues, un elemento propio del sector ferroviario. A ver, vamos a cortar ya la entrevista porque no tenemos calidad para seguir hablando con nuestro entrevistado, con Benjamín Alemán, pero bueno, pues sí, quizás valdría la pena que nosotros lo comentáramos, ¿no? Sí, claro. Son ferrocarriles cuyas concesiones pues se entregaron a finales de los 90. El proceso privatizador del gobierno de Ernesto Zedillo abarcó los ferrocarriles básicamente y los aeropuertos. Y precisamente además de la banca, ¿no? La banca más bien fue Salinas, recomposición, ¿no? Sí, de la banca. A él le tocó pues reprivatizar, ¿no? Sí, claro. O sea, más bien la banca. Pero los ferrocarriles sí se entregaron las concesiones a 3 grupos, ¿no? Eran 3 grandes regiones del país. Ferromex, que la ganó siempre el Grupo México, Germán Larrea. ¿Te acuerdas? Transportación Ferroviaria Mexicana, que era de José Serrano, de TMM, y Ferrosur, que era de Carlos Slim, ¿no? Sí. Carlos Slim. Primero creo que fue de David Peñalosa primero, de Tribasa. Y después la heredó, se la vendió a Slim y la terminó pues fusionando una parte también Ferromex, creo. Claro, y también habrá que recordar pues ese episodio donde pues TFM precisamente pues vende el control de el tramo que le correspondía a Kansas City Southern y pues bueno, tratando de buscar este gran proyecto de tener un sistema ferroviario en Norteamérica. Ahora pues se está tratando de consolidar esto y como mencionaba Benjamín Alemán, pues este proyecto puede descarrilar, ¿verdad? A partir de esta intención del Senado de la República de meterle mano fast track a la regulación ferroviaria, considerando además que pues el ferrocarril es muy importante para la zona del TEMEC, para las exportaciones de México a los Estados Unidos, y esto pues bueno, sin duda alguna meterá mucho ruido en Washington de avanzar pues esta iniciativa en las próximas horas. Todo indica que pues así será una vez que se lleve al pleno quizá el día de mañana. ¿Por qué decimos que Estados Unidos seguramente va a tener que pues reaccionar? Porque estamos hablando de un tren, de un sistema que es neurálgico, que es estratégico para el comercio de las mercancías en la zona de libre comercio del TEMEC. Simplemente este ferrocarril, el Kansas City, hoy está siendo objeto de una negociación por parte de 2 grupos ferroviarios de Canadá, con lo cual se haría una ruta sin costuras. El Canadian Pacific, que primero hizo un ofrecimiento, y después el Canadian National, que es el segundo que pues está tratando de mejorar la oferta de su competidor. Entonces, los ferrocarriles ya son un activo regional. Entonces, si llega el gobierno de la 4T con estas pretensiones expropiatorias o de mayor control, pues evidentemente va a ser un foco de tensión en el Tratado de Libre Comercio. Uno más, Darío, un foco más de tensión. Una raya más al tigre.